Una parte de la verdad alcanza, no hay muchas verdades. Escribir la vida es escribir una parte de la verdad, eso que se deshace y la literatura rebusca. Dar con una parte de la verdad y transponerla. Claudia Schwartz retrata la vida, que suele ser un par de zapatos tristes, como dice por ahí. Retrata y recuerdo. La cito. Me duele esa pobreza decente, planchada y remendada. ¿Quién había dicho esa frase tan adecuada para Biancheri? Así, con esas frases, retrata extremos, mitades, hablas, encuentros, viajes reconocibles, infinitos domingos y vacíos. Retrata cuerpos. Ella escribe. Una vez un actor prácticamente inmóvil solo se expresó a través de su nuca. Una línea de compasión descendió hasta sus omóplatos. Una frase genial. Claudia Schwartz registra lo que ve, lo que la ata a algunas escenas, a algunos fragmentos de vida, a una parte de la verdad. Y una poeta retrata desde el pudor de lo bello. Y las frases que, como esa, subrayo, tan singulares, tan propias de su tono, del de toda su obra, crecen. Claudia Schwartz, en Alcanfor, Leviatán 2018, su libro anterior, se pregunta en unas líneas que aparecen tachadas: ¿cómo puede ser tan necesario encontrar y dar cuenta de un sentido y que eso ame más que a mí y a los que amo más que a mi vida, y sin ese fluir nada tenga razón ni objeto, y solo allí pueda encontrar mi paz? Alcanfor es un libro que canta. Cada poema canta, canta y mira la ciudad enrejada, terrible, pero los versos tienen también verdad. Le creo a esos poemas, le creo a las durezas y a los casi borgianos espejos que van allí por la propiedad de la poesía. Le creo al mediodía, a la sed, al viejo abrigo extrañado. Ella dice que hay versos que llevan narraciones escondidas que afirma difícilmente alguna vez escriba. Claudia Schwartz narra y hace versos simultáneamente. Sus libros se me hacen cantarines de historia que son de ella. Sus libros son todos distintos y todos, me parece, de frases breves. Pero la historia o el tiempo siguen en ellos, pausados o saltimbanquis, porque es la única forma de seguir. Y la obra sigue, acepta, sabe, porque es siempre insuficiente lo tardío, como allí leo. Claudia Schwartz también mira y anota en una parte de la verdad, mira y anota el tiempo lento de las flores, de algunos lugares viejos, de lenguas familiares o no tanto. Claudia ha leído autores y ellos parecen andar en sus relatos. A algunas inglesas trae directa, aunque para Biancheri, su personaje, ella dice: él no tiene compañeros, todos son sus superiores. Es el personaje del primer relato y me recuerda una forma de los terribles y pobres tipos de Gogol. Claudia puede rodear esos cuerpos y decirlos para que nosotros los tengamos reales. Son todos artistas del hambre, como lo llamo con Kafka, seres muy solitarios. Claudia Schwartz está gobernada por una enorme avidez, la de tener el desesperante zorsalito en el verbo, como dice ella. La calma del costurero y el ruego de un poema sencillo para una antología. Todo eso canta y cuenta en sus historias. Cuenta la vida, solita y sabia, ella sola, como la canción. La poesía, lo lírico, está siempre muy cercano, en algún secreto de la lengua que en este nuevo libro le hace decir clarito. La lengua se mueve, pero decir algo realmente consistente es como mover montañas. Tanto palabrerío. Ahora mismo, solo el silencio valdría la pena. Claudia Schwartz cuenta y canta la vida, se dice, se consuela, cose un elástico o recuerda una pequeña cocina. Retrata o anota escenas, humores lóbregos, una ira torniquete, una felicidad inaudita. O un desparramo de hermana, hija o tía. En Claudia Schwartz se ve que la literatura es un cuerpo que está ahí, como la casa o el jardín. Quiero decir, verdad de la literatura es cuando escribe el cuerpo, y Claudia Schwartz administra mandíbula y cadera en sus frases. Así su literatura arma con los estados del cuerpo, que no son otros que los del alma, lo que parece a destiempo, lo que aparece a destiempo, una parte de la verdad. Entonces el pasado y los lugares quedan apretados y los recuerdos vivos.
Están en sus relatos, además, las amigas, las dedicatorias, las casas de los otros y el río. Pareciera que sus libros descansan en el humor del ánimo y en las justas palabras que ella descubre. Claudia arma una poética contundente, de otro tiempo o me lo parece. Claudia Schwartz, en El papel y su futuro, el libro anterior del anterior, 2017, había reunido algunas de sus prosas y les puso un nombre singular, que entre otras cosas me dice algo así como «Muerto el arte, viva el arte». Quizá porque espera, como supuso Svetaeva, que nos repondrán. Y me quedo pensando en ese nombre, El papel y su futuro, ya que los nombres son uno de los lugares de gran riesgo en la literatura, y pocos pueden con ellos. En la literatura argentina, más contemporánea, algunos intentan por el lado del desgraciado humor, otros, en otra superficie, por lo bajo o rastrero. Los nombres tienen que ser fieles a los labios propios. Los libros y los autores verdaderos lo saben. Belkis es uno de los nombres que pone Claudia en ese libro, y vemos que los que pueden son siempre los nombres pequeños. La palabra se enmaraña si no es simple, es decir, si no es verdadera, hace mucho lío. Claudia escribe certerísima. Hacía frío, quería una música que no se deshilachara en voz ajena. La literatura es una precisa merodeadora y por eso extiende la vida. Claudia va por acordes muy fuertes, distintos e inesperados. En una parte de la verdad, este libro, hay verdes, hay campo o pampa, hay árboles, aromas. Es lo que sentí con las imágenes de los relatos. Es un libro sin impostura. No hay gesto que no pueda verse, que no pueda rápidamente recuperarse en alguna realidad. Claudia Schwartz recorta la extensión completa de las vidas en un segmento que las dice por entero, en un hallazgo que no puede presuponerse distinto a lo que allí aparece. Claudia cuenta brevemente y alarga la extrañeza. Los relatos no tienen centro, se hilan y se dejan decir tenues, como nuestras vidas que solo se agigantan cuando hacemos de ella mito o sobremaneras. Los nombres de los relatos y de los personajes, como todas las palabras que ella elige, son perfectos ajustes a sus propietarios o poseedores. Casi diría que se escuchan a la voz de Claudia cuando lo vamos leyendo. También inventa palabras, es lo que decíamos recién. También inventa palabras, como soledarse o animala, que le son necesarias porque escribe vidas como escribe la suya. Vidas propias cuando en general la pésima ficción construye vidas ajenas. Los autores saben un saber único. Eso mismo los hace autores. Claudia Schwartz ha elegido geniales y singularísimas palabras siempre. Entre ellas están eólica, tránsitos nombre y ávido don. Ahora, una mañana de marzo, me cuenta intempestiva de dónde sacó la frase una parte de la verdad. El autor con sus palabras responde las mismas preguntas de siempre. Por eso adelanta verdad y vida. Ese es su prodigio, su suerte. El autor anda consigo mismo y con sus cosas, con su fuerza y con su tristeza. Y eso duro se junta y se hace atadito lírico y espera, una cierta confianza, porque la vida pasa y nada deja, como nos dice Claudia Schwartz, a veces sin esperanza. Los autores hacen marca y tocan lo que duele, es decir, hacen, como toda la obra de Schwartz, en una perfecta línea hermética, personal, porque hay una vergüenza del narrar que solo los poetas entienden, los que hacen novela poemática, como repito de Sánchez, de Néstor Sánchez, por los niños. Lo que también llamo novela directa. A algunos autores les alcanza la vida, es decir, una parte de la verdad. Claudia es una descubridora de algunas verdades olvidadas o arrumbadas. Con ellas puede volverse piedra, perder la memoria y aprender a vivir de nuevo. La estoy definiendo con un verso de Akhmatova. Piedra y tristeza, bondad y pérdida es vida anotada. Y digo lo que ella dice porque un autor es una contundencia que se escribe claro. Un autor es un grito, una interjección, un allá, acá o aquí. También es un gran pudor diáfano, como leo en uno de sus libros y la cito. Dice Claudia: yo escribo así desde que soy muy chica. Hay algo de la rosca porque las palabras suplantan palabras más llanas,
propias o más exageradas. Entonces, avidez y falta de medida como único reparo. La poeta espera cuando el tiempo no espera. El autor elige siempre lo extremo, una parte de la verdad. Creo que el justo escribir de Claudia Schwartz es el resultado de andar, de machacar años sobre lo propio, la vida y la escritura. Torsión de la memoria, ojo y arena de tiempo vivido. Y así siempre sigue escribiendo en el extremo de saberse, como cuando afirma, una buena chica judía no soy. Eso va a ser epígrafe de muchos trabajos míos. Ya lo veo venir. Y mientras repaso este nuevo libro, no puedo nunca olvidar Tránsitos Nombre o Canto Calchaquí, con ese acento inhóspito que se friega en no poder cantar, cantar. Tal vez en el sentido de franquear el límite, porque la literatura es una otra vida posible que nos damos, la vida que nos escribimos. Y entonces, a veces, el canto es íntima alegría, y hay que poder hacerlo en esa agramaticalidad conseguida, que no es audacia gratuita o experimentación, que atrasa, es el extremo de lo que verdaderamente hay, una honestidad irremediable. Oh, ¿se está sacando fotos? Sí. Bien. No, bueno, pues después el momento pasa y la poeta espera y... Exacta, la cito de nuevo. Mi tiempo no narra, sujeta mi mirada a algo cuya crueldad debo testimoniar. Y entonces el tejido que la obra hace crece, como crece la soledad. Hay mujeres así, costureras, tejedoras, hilanderas, modistas de palabras. Escribir cosiendo lo que es propio es el más duro encaje. Una poeta verdadera no regala, sino que busca infinitamente palabras justas. Las figuras que nos trae son también algo silenciosas, anacrónicas y tímidas. Claudia Schwartz es muy precisa, sus aproximaciones frágiles muy ciertas. Frágil es el atributo que recorre todos los relatos, todos los personajes, pero es una fragilidad muy concreta, la fragilidad del fuerte. Sus paisajes están siempre compuestos por personajes singulares y comunes a la vez. Que sean características casi extremas y contradictorias las que los definen, es lo que hace a su obra verdadera, o como dice el nombre del libro, una parte de la verdad. Sus personajes son hombres y mujeres de gran contundencia, pero que eligen alguna ausencia para definirse. Leo, cada cual tiene su pequeña historia, porque en realidad, no hay nada que contar. Debería ya decirse, seguramente tal vez se lo hizo, que solo se tendría que escribir cuando no hay nada que contar, salvo una parte de la verdad. Una parte de la verdad es un ramo de fuerzas, de sentimientos y sentidos, de dolores, envidia, miedo, descanso, ironía, de alguien que se sabe pescadora de altura, es una frase del libro. Los relatos son fantasmas de la vida, se apresa lo que retorna, ánimas. Un nacimiento que lo modifica todo, una paternidad absolutamente terrible que podemos atisbar, una madre que se deja ir entre otras mujeres, relatos que recuperan lo que la vida pierde, mezcla, abandona, lo que siempre nos tritura. En una parte de la verdad no pasa nada más que la vida, y allí están, el horror, claro, lo horrible. Lo natural siempre es sobrenatural. Todo va más allá cuando uno se detiene y mira concentrado. La fealdad y la belleza, el prejuicio, la superación, el castigo, la malevolencia, escribe Claudia en uno de esos relatos. Los sentidos, los sabores, los lugares son precisos. Estamos en Buenos Aires. Se me hace que en una Buenos Aires algo campesina. Ya la volví provinciana. Y la narradora, a la vez, puntúa a su manera. Dice que los pensamientos se cruzan, que los proyectos se revelan y los dedos escriben otra cosa que la que pensaron. El bien, que es más chico que el mal, anda por ahí, como bocas y manías, que ajustan el relato, Hortensia, de fondo al mar. No se asusten que falta poco. Es muy pesada una presentación, pero bueno, puestos a presentar. ¿Eh? De la puerta. No sé.
Hay una raza de narradoras, esto lo hablábamos con Cuele, para mí sos Cuele. Esto lo hablábamos con Cuele el otro día y va a parecer que te copio, pero lo había escrito antes. Hay una raza de narradoras en la que Claudia Schwartz puede pensarse. Yo la pienso, no es muy extensa, viene de atrás, no son muchas. Del mismo modo que Celarrayán hacía una lista con Carson McCullers y otras norteamericanas, narradoras de vidas frágiles y a la vez muy poderosas, Claudia Schwartz puede ser lejana y cercana a Silvina Ocampo en originalidad, a Noemí Ula en algunos dieces, a Liliana Guaraño en cierta loca suerte traspuesta, también a Sofía González Bonorino. Una fuerte distancia o diferencia las reuniría, y en ese mismo sentido las reuniría para alejarlas de las desvalidas composiciones, no son literatura, que hoy abundan. Los relatos de este libro pueden detenerse y perfectamente dar cuenta del afán, la suspicacia, la astucia, la tontería, el miedo, todos modos del ansia, y la estoy citando. Sus palabras son bien fuertes, contundentes. Es la tercera vez que digo contundente, pero es culpa de Nicolás Rosa. Sus palabras son bien fuertes, contundentes. Puede decir la vida, lo que se escapa, y que los poetas corremos a notar. La precisa imprecisión de reconocerse. Claudia rodea un asombro, no define, vaga en torno a una sensación, a varias, a rarezas, a regresos de sentidos que se prescindieron y ahora se tienen delante, cuando aparecen escritos. En una parte de la verdad hay un todo que acecha, un paisaje que nos rodea, recuerdos, cosas, leo. Así, el camino se vuelve propio a medida que van apareciendo marcas, reconocimiento paulatino y creciente de la propia vida en ese transitar, pampa tan honda. Frase que me recuerda, les recuerda, claro, otros de sus anteriores libros. Claudia escribe, y como siempre sucede en mi lectura, dice cómo escribe. La cito. A veces las palabras cuajaban en su boca frases íntegras, surgían claras, autónomas. Las más de las veces, Ana se encontraba buscando la palabra escabullida, reemplazando aquella por otra aproximada. Esos días, las frases quedaban entre la punta de tinta y el papel, bostezando, desvariando. Era mal humor que se caía de la hoja y se expandía, como el hambre, como el frío. Eran días de trazos despistados, sin energía ni convicción. Nada que reconocer, la sigo citando, nada que transmitir, sino anonadamiento, siquiera pena. En estos relatos que son como pueblos de provincia, si me dejas un rato, te mando al pleno norte o al pleno sur. En estos relatos que son como pueblos de provincia, por su contundente lejanía, por su endiablada retorsión en soledad, búsqueda y tenue fracaso, Claudia pone palabras de antes, un postizo, labilisto y formas de hablar que repitan idiomas idos, algo de español e italiano. Como supuso el detalle, a los frágiles fuertes debemos construir en los suburbios, porque los pueblos acechan, lo que nos rodea allí es muy poderoso, y para sobrellevarlo hay que andar merodeando lo más personal. Por eso Claudia escribe, el verdadero fracaso, la argenidad. Así, de ese modo, luego, el relato se vuelve médano, granitos de arena raros, cansados, abandonados, ripios que igual conforman la vida. Claudia en el relato Dobles, que me parece vas a leer vos, ¿no? Escribe, y declinan otra vez los sonidos, y solo el rumor de un viejo patio, de viejas voces propias, remotas, que la vigilia destruye, aplasta, mal traduce, sin ritmo ni canción. La vida. La vida, tiempo demasiado infeliz, es el relato del recuerdo de una niña desacompasada, excluida pero ávida. Estoy repitiéndome. Una mujer que se saldrá con la suya pese a todo, o por lo menos se saldrá. No era dócil. Las otras mujeres le producían aburrimiento. Iba a decir si lo sabremos. Era una mujer que no sabía que sabía. Violencia larvada en vidas caídas recuperadas en esta escritura. Claudia Schwartz hace registros exactos. La ira que se trasviste de sonrisa para pasar en le quitaron. Y los opuestos simultáneos son necesarios. Lo digo siempre.
para poder con esas cosas que son difíciles de transponer: desvalimiento salvaje, aire tenue y signos de fuerza y desafío. Los extremos unidos son un a medio decir que es el mejor decir: precisión, certeza y dificultad. Claudia escribe: necesitaba descansar, pero ya había olvidado cómo se hacía. Certeza de que son pocas las cosas ciertas, las cosas que verdaderamente nos pasan. Retaíla que pertenece al relato Al ver verás, que recorre algunas otras afirmaciones y penurias que no son muy propias, como cuando dice: desesperada por haber perdido la deliciosa capacidad de permanecer en una librería. O cuando anota: Ana tenía la sensación de haberse pasado la vida haciendo lo que los otros deseaban y pedían. Y también al suponer que para Ana la comida era indispensable, pero no tenía el peso argumental que le daba Germán. Una vida ardua para una testaruda, eso retrata a Claudia. Dice más abajo el relato, y lo que tal vez señala es que como vida y escritura en estos personajes parecen ir juntas, las dificultades son del tamaño de la fortaleza y la fragilidad que ellos mismos registran. O son como formas de la soledad. La vida y la escritura se quedan anotadas en un saber anotar. Quiero decir, saber atrapar un poquito de verdad con palabras, poner amigos que ya no están, como Cacho en el relato que citaba antes, y saber ordenar esos registros en un sentido de vida, con personajes siempre a contracorriente, pero no prefigurados, sino destilados propios. Si antes remití a la nada que contar, y pensaba por supuesto en Chekhov, en la ferretería, el poderoso relato de una parte de la verdad, las máquinas y las herramientas me llevan a Platón. Tentada estoy de cerrar esta frase estableciendo una comunión entre ambos, entre Chekhov y Platón, y decir que el relato se cita cuando dice: en esa ambigüedad la pena se iba organizando. Entre Chekhov y Platón, un realismo terrible se arma, donde la sonrisa es máscara de sumisión, frase que está en los relatos de Claudia. Una sonrisa que hay que usar para alejarse, para no acordar que es una mancha o una enfermedad más del cuerpo, para los fuertes frágiles, donde estos relatos componen una lengua dulce, lírica, como cuando descubro la frase: ese triste olor tristísimo. Una lengua trisalegre, como escribí alguna vez para el espíritu áspero de la vida.